Yo era el diario olvidado en el ático, y guardo la verdad que destruyó una familia. ¿Alguna vez has imaginado lo que un simple cuaderno polvoriento podría ocultar? ¿Y si contuviera palabras jamás dichas, secretos enterrados durante décadas, capaces de destruir o liberar a una familia entera? Yo solo era un diario, olvidado en el ático. Pero dentro de mí vive la verdad que nadie tuvo el valor de contar. Si tienes el valor de escuchar, necesito abrir estas páginas. Había estado allí tanto tiempo que ya no podía recordar el sonido de una voz humana, la calidez de una mano curiosa, el olor de alguien más que moho y añoranza. Siempre era la misma oscuridad fría, el crujido de la madera en las ventosas mañanas, y ese rayo de luz que se filtraba por la grieta del techo, dibujando un tímido rectángulo en el suelo lleno de cajas. Yo era solo un cuaderno con una cubierta azul descolorida, los bordes carcomidos por el tiempo y las palabras atrapadas entre las líneas amarillentas, olvidada como una pesadilla. Olvidada como ella. Isadora. Isadora me escribía con dedos temblorosos y el corazón ardiendo. Cada palabra que me escribía era un arrebato sagrado, como si solo yo pudiera entenderla. Me escondía bajo las tablas del suelo, como si ocultara un pecado, un amor, una vida paralela. En aquellos días, entre 1972 y 1975, Isadora era esposa, madre, una mujer admirada en el pequeño pueblo de Ouro-Velho, donde todos se conocían, donde cada secreto debía ser bien enterrado. Confiaba en mí más que en nadie en el mundo. Y cuando todo se derrumbó, ella también me olvidó, como si borrar su historia fuera la única manera de seguir viviendo. Pasaron décadas. Y yo, el diario, permanecí allí, respirando polvo y soledad, hasta que un día, algo cambió. La casa ya no pertenecía a Isadora, sino a su nieto, Caio. Era joven, de mirada tempestuosa y un silencio que decía más que las palabras. Llegó a la casa que heredó tras la reciente muerte de su padre, con ganas de descubrir quién era realmente, y sin saberlo, estaba a punto de descubrir mucho más de lo que esperaba. Fue una tarde lluviosa, con el cielo llorando sobre el tejado de la casa, cuando Caio abrió la puerta del ático por primera vez. Subió las escaleras de madera crujientes con pasos lentos, como si no quisiera perturbar a los fantasmas. Cada paso parecía susurrar viejos recuerdos, como si la casa estuviera viva, esperándolo. Cuando la luz de la linterna tembló sobre las viejas cajas y muebles cubiertos de sábanas sucias, sus ojos se posaron en una grieta en el suelo, entre dos tablas. Se arrodilló, la abrió con cuidado, y allí, entre el polvo y el silencio, me encontró. Sus manos dudaron antes de tocarme, como si supieran que escondía algo demasiado grande. Me levantó como quien encuentra una reliquia, sopló el polvo de la cubierta y abrió la primera página. La letra de Isadora seguía allí, firme y delicada, como si hubiera sido escrita ayer. Si alguien encuentra estas palabras, perdóname, por favor. Caio la leyó en silencio, con los ojos abiertos y el corazón acelerado. Y allí, en ese instante, el pasado empezó a regresar, como un río que se desborda. ¿Perdonar qué, abuela? Susurró, como si ella pudiera oírlo desde el otro lado del tiempo. Me llevó a la vieja habitación de invitados. Todo era viejo, como si el tiempo se hubiera detenido, la colcha de ganchillo, el espejo manchado, la foto en blanco y negro de Isadora, aún joven, con una sonrisa contenida. Caio se incorporó lentamente, encendió una lámpara y abrió la página siguiente. Empezó a leer en voz alta, con vacilación, como si quisiera sentir las palabras entrar en sus oídos, perforarle el pecho. Hoy volví a soñar con él. Con sus ojos, con sus manos, con la forma en que pronunciaba mi nombre, como si fuera un secreto. Caio dejó de leer. Respiró hondo. Y luego cerró los ojos, intentando comprender por qué le dolía tanto, a pesar de que se trataba de alguien a quien ni siquiera conocía. Hojeó más páginas, como si se ahogara en un recuerdo que no le pertenecía, pero que lo llamaba con fuerza. ¿Estaba enamorada de otro hombre?, murmuró, con la voz casi apagada. Las siguientes páginas estaban llenas de confesiones. Isadora escribió sobre un amor oculto, sobre las noches en las que salía de casa diciendo que iba a la iglesia, pero en cambio se encontraba con un hombre misterioso en el bosque junto al río.
Describió los encuentros con una dulzura desesperada, como si cada momento le hubiera sido robado al mundo. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino a mi hija, mi hogar, todo lo que era, pero solo con él me sentía viva. Cayo se llevó la mano al pecho. Sintió una punzada, como si esas palabras las escribiera allí, en ese instante, alguien que aún sangraba. Abuela, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué nadie ha hablado nunca de esto? Leyó durante horas. El tiempo parecía detenerse en la habitación. Afuera, la lluvia caía a plomo sobre el techo como un reloj que lloraba, marcando cada segundo que pasaba inmerso en las confesiones de la mujer a la que creía conocer solo como una abuela serena y religiosa. La mujer que horneaba pan los domingos y lo llamaba mi rayo de sol. Pero allí, en las páginas de ese diario, estaba otra mujer. Una mujer dividida, asfixiada por las obligaciones, enamorada de alguien a quien jamás podría amar a la luz del día. Y yo, el diario, temblaba en sus manos, porque sabía que esto era solo el principio. La verdad más devastadora estaba por venir. Cayo no pudo dormir esa noche. El tic-tac del reloj de pared sonaba más fuerte de lo debido, como si el tiempo intentara recordarle que, a partir de ese momento, ya no era el mismo. Se levantó de la cama, fue a la cocina y se preparó un café amargo, de esos que te revuelven el estómago pero te mantienen despierto. Con la taza en las manos, regresó al dormitorio y me miró, apoyado en el antiguo escritorio de madera. ¿Qué más escondes, susurró, mirando la desgastada capa azul, como si esperara una respuesta. Tenía 28 años, pero esa noche parecía más joven. O más viejo. Era difícil saberlo. La herencia de la casa le había llegado tras la muerte de su padre, Enrique, el único hijo de Isadora. Pero el vínculo entre ellos nunca había sido estrecho. Cayo siempre había sentido que había un velo de silencio entre ellos, algo que impedía cualquier intimidad real. Y ahora, leyendo el diario de su abuela, empezaba a entender por qué. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, pero Cayo seguía con el pecho nublado. Se sentó a la mesa de la cocina y volvió a abrir el diario. La página siguiente comenzaba con una fecha escrita con letra delicada, 3 de junio de 1973. Respiró hondo antes de seguir leyendo. Me esperó en el bosque más de una hora. No fui. Tenía miedo. Miedo de mí misma, de lo que sentía, miedo de perder lo que había construido. Pero al llegar a casa, me vi reflejada en el espejo y me di cuenta de que llevaba mucho tiempo perdida. Cayo se pasó la mano por el pelo. Con cada página, el retrato que tenía de su abuela se desvanecía, como pintura arrastrada por la lluvia. Esa mujer fuerte, siempre serena, apareció ahora ante él, frágil, dividida, enamorada y asustada. Y eso dolió. No porque la juzgara, sino porque finalmente la vio como una persona real. ¿Por qué nadie me ha contado esto?, se preguntó en voz alta. ¿Lo sabía mi padre? Era extraño imaginar que su padre, tan cerrado, tan rígido, hubiera sido criado por una mujer con el corazón tan roto. Regresó al ático ese día en busca de más pistas. Rebuscó entre cajas, abrió álbumes de fotos, encontró cartas intercambiadas entre familiares, pero nada que mencionara a este hombre misterioso. Era como si nunca hubiera existido fuera de las páginas del diario. Esa misma tarde, Cayo decidió visitar a su tía abuela, Lourdes, la hermana menor de Isadora, que vivía en una casa modesta a pocas cuadras de distancia. Tenía casi 80 años, pero la lucidez y la mirada penetrante de quien siempre sabía más de lo que decía. Lourdes, ¿puedo preguntarte algo un poco delicado?, dijo, ya sentado en el sofá floreado de la sala. Siempre y cuando no me pidas dinero, puedes, respondió ella con una sonrisa torcida, pero con ojos serios. Cayo dudó, sosteniendo el diario dentro de su mochila, como si estuviera ardiendo. ¿Recuerdas si la abuela tenía, no sé, algún amigo cercano en los 70? ¿Alguien a quien viera a menudo? Lourdes lo miró durante largos segundos. La sonrisa desapareció. ¿Por qué preguntas eso, Cayo? Encontré su diario en el ático de la casa. ¿Hay cosas ahí? Cosas que nunca imaginé. Y hay un hombre al que amaba. Lourdes cerró los ojos. Al abrirlos, estaban llenos de lágrimas.
¿Te contó lo de Vinicius? El nombre flotaba en el aire como un perfume olvidado, antiguo, dulce y amargo a la vez. No, no tiene nombre. Solo historias. Pero, ¿quién era? Lourdes respiró profundamente y se acomodó en su silla. Vinicius era el hermano menor del marido de Isadora. Su bisabuelo. Vivió con ellos un tiempo cuando lo perdió todo en un incendio. Era un artista, siempre con la cabeza en las nubes. Y, sí, Isadora lo amaba. Lo sabía. Lo vi. Pero nunca habló de ello conmigo. Nunca. ¿Estaba ella feliz con él? No lo sé. Creo que sí, por un tiempo. Pero la felicidad oculta pesa, Cayo. La llevó sola. De camino a casa, Cayo sintió una opresión en el pecho que no podía explicar. Esa historia, que empezaba a parecer un viejo romance, ahora formaba parte de él. De alguna manera, sentía que ese amor prohibido aún resonaba en su propia vida, como si los dolores incontables se hubieran convertido en sombras hereditarias. Por la noche, volvió a escribir. No en el diario, sino en un cuaderno nuevo. Hoy descubrí que mi abuela amaba a un hombre que no era mi abuelo. Y por primera vez, no la juzgo por ello. Porque lo entiendo. Porque sé lo que es desear algo que no se puede tener. Porque quizá yo también estoy ocultando partes de mí. Cerró el cuaderno y me miró, como si esperara mi aprobación. Y si pudiera hablar, habría dicho, sí, Cayo, escribir es abrir heridas con cuidado. Y por eso sigo aquí. Su letra era redonda, inclinada hacia la derecha, con esos pequeños adornos en la P y la I que parecían firmas en cada línea. Era imposible no imaginar a Isadora allí, sentada a los pies de la cama, escribiendo a la luz de una lámpara, con los ojos húmedos y el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Cada palabra era una rendición. Y Cayo, ahora, no solo leía, sino que oía a su abuela hablarle entre las páginas. Era una tarde gris cuando se sentó en el sofá de la sala y comenzó a leer en voz alta. El suave eco de su voz llenó la habitación como si la casa, que llevaba tanto tiempo en silencio, volviera a respirar. Me miró como quien contempla el atardecer por última vez. Y cuando me tocó la mano, supe que nunca podría olvidarlo. Cayo se detuvo por un momento, presionando sus dedos contra sus ojos. Abuela, ¿por qué escribiste todo esto y nunca se lo contaste a nadie? ¿Por qué llevas este amor solo en las páginas? ¿Por qué ocultas lo que te dio vida? Era como hablar con un fantasma que aún tenía mucho que decir. El diario avanzaba, y con él, la intensidad de las palabras. Isadora hablaba de Vinicius con una pasión casi adolescente, pero marcada por el peso de la realidad. Se veían en secreto, en un viejo almacén abandonado a las afueras de la ciudad, donde Vinicius solía pintar. Pintó mi retrato en silencio. Dijo que quería inmortalizar mis ojos, porque en ellos residía el coraje que nunca tuvo. Cayo se levantó y caminó por la habitación como si llevara algo muy pesado en el pecho. Tomó su celular y volvió a llamar a Lourdes. Tía, ¿sabes si ese cobertizo del que habla la abuela en su diario aún existe? ¿Dónde Vinicius pintaba? Al otro lado de la línea, Lourdes tardó un poco en responder. Creo que sí, está cerca de la vía del tren, después de la curva de la higuera. Está abandonado. Pero nunca volví. Sin pensarlo mucho, Cayo cogió las llaves del coche y se dirigió al lugar. El lugar era tal como lo describían, viejo, olvidado, con las ventanas rotas y olor a óxido. Entró despacio, el suelo de cemento crujía bajo sus pasos. Al fondo del almacén, una gran pantalla apoyada contra la pared, cubierta por una sábana manchada. Retiró la tela con cuidado, y allí estaba. Isadora. Joven, hermosa, intensa. El retrato era crudo, honesto, real. No era una pintura idealizada, era como si Vinicius hubiera pintado su alma. Sus ojos parecían vivos, brillando con algo que Cayo nunca había visto en ella, ni siquiera en fotos antiguas. Dios mío, abuela, realmente te vio. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. Cayo se sentó en el suelo y lloró como quien se topa por primera vez con el pasado que moldeó su propia historia. Porque esa mujer del cuadro no era solo su abuela. Era una mujer enamorada, dividida, viva. Y eso lo cambió todo. Regresó a casa al anochecer,
con el corazón adolorido. Abrió el diario de nuevo, buscando respuestas, intentando comprender cómo aquella historia de amor pudo haber terminado en silencio. Las páginas siguientes estaban manchadas de gotas de agua. Quizás lágrimas. Quizás lluvia. Era imposible saberlo. Esa noche, me pidió que escapara. Dijo que el amor no valía la pena ocultarlo, que era mejor ser feliz un momento que infeliz toda la vida. No respondí. Cerré los ojos y dejé que el silencio decidiera por mí. Caio leyó eso en voz alta, con la voz entrecortada. Hizo una pausa, mirando al techo, y susurró. Dijiste que no, ¿verdad, abuela? ¿Y luego te pasaste la vida preguntándote si habías hecho lo correcto? Unas cuantas páginas más y la duda se convirtió en certeza. Se fue. No dejó dirección, ni una palabra. Solo una carta, que quemé sin leer, por cobardía. Y un cuadro, que escondí en el cobertizo. Dijo que era para que recordara quién era, por si alguna vez lo olvidaba. Caio cerró el diario un momento. Respiró hondo. Esa historia ahora también era suya. Llevaba la sangre de Isadora, la intensidad de Vinicius y las preguntas que nadie más podía responder. Por la noche, sentado en el porche de la casa, mirando el cielo estrellado, comenzó a escribir de nuevo en su propio cuaderno. Hoy descubrí el rostro del amor oculto de mi abuela. Él la pintó como quien escribe un poema con pinceles. Y ella lo amó como quien intenta ocultar el sol con las manos. Y yo, estoy hecha de esta luz que nadie ha visto. En ese momento, Caio comprendió que quizás el diario no era solo un ajuste de cuentas con el pasado. Quizás era un pasaje. Un puente. Una invitación a ser más sincero con sus sentimientos, con su propia historia. Y yo, el diario, vibraba por dentro. Porque por fin, tras tantos años de silencio, mi letra empezaba a liberar corazones que ni siquiera sabían que estaban atrapados. La primera vez que Isadora vio a Vinicius a los ojos fue una tarde de domingo de 1972. La casa estaba llena. Se oían risas en la cocina, se olía a pan horneándose y la radio sonaba una canción lenta de Caubi Peixoto. Vinicius acababa de llegar de Sao Paulo, tras perderlo todo en un incendio en su estudio. Era el hermano menor de su marido, Lauro, un hombre correcto, trabajador y devoto, pero seco y siempre distante. Vinicius entró en la habitación con la mirada cansada y la expresión casi infantil de alguien que se sentía fuera de lugar. Llevaba un maletín de cuero con lienzos quemados, vestía una camisa blanca arrugada y su mirada era la de alguien que ya lo había perdido todo, menos la sensibilidad. Isadora lo miró como si reconociera algo que aún no podía identificar. Y él, al mirarla, se detuvo medio segundo más de lo socialmente aceptable. Y en ese instante, todo cambió. Tú debes ser la famosa Isadora, dijo con una media sonrisa, extendiendo la mano. Y tú, el hermano artista. He oído hablar mucho de ti, respondió ella, apretándole la mano con fuerza, pero evitando que sus ojos delataran lo que su corazón comenzaba a presentir. Vinicius se quedó en la trastienda, donde el sol brillaba temprano y los gorriones anidaban en la ventana. Se suponía que sería una estancia de unas semanas, hasta que pudiera recuperarse, encontrar otro trabajo, tal vez alquilar una pequeña habitación en la ciudad. Pero las semanas se convirtieron en meses, y su presencia empezó a inundar la casa como una brisa constante, discreta pero imposible de ignorar. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, era como si tocara algo oculto en Isadora. Un día, al verla doblando ropa en el balcón, se acercó lentamente y le preguntó sin rodeos. «Siempre pareces tan tranquilo. ¿Es real o solo es práctica?» Ella se rió sorprendida. «Quizás sea práctica, quizás he olvidado lo que es no estar tranquilo». La miró con genuino interés, no intrusivo, sino con una especie de ternura que Lauro nunca había mostrado. ¿Alguna vez has dibujado a alguien con palabras, Vinicius?, preguntó, cogiendo una camisa recién planchada y doblándola con precisión. No. Pero creo que ya voy a empezar. Esa frase resonó dentro de ella durante días. Poco a poco, las reuniones comenzaron a suceder en silencio. Había miradas que se prolongaban más de lo aceptable, conversaciones en la penumbra de la cocina después de que todos dormían, intercambios de libros con notas ocultas entre las páginas. Él le dio un cuaderno y dijo: «Escribe».
Escribe todo lo que no puedas decir. Y así nací. De sus manos, guiada por un sentimiento prohibido, inquieto e imposible de ignorar. Al principio, escribió sobre cómo se sentía viva con solo oír sus pasos en el pasillo. Luego, sobre cuánto odiaba estar casada con un hombre que ya no la veía como mujer, sino solo como la madre de su hija y la cuidadora de la casa. Vinicius me ve. Me oye. Se fija en mí. ¿Está mal esto? Escribió, mientras las lágrimas empañaban la tinta. Vinicius, a su vez, la pintó en secreto. Una línea aquí, otra allá. Su rostro empezó a aparecer en lienzos ocultos en el cobertizo. Para él, Isadora era lo único bello que aún tenía sentido después de perderlo todo. Pero el miedo era constante. «Sabes que esto no puede continuar», dijo una noche mientras lavaba los platos y él la observaba apoyada en el marco de la puerta. «Lo sé. Pero también sé que nunca me he sentido tan cerca de nadie». Ella se detuvo, con las manos mojadas, y lo miró con ojos llorosos. «Si te dijera que estoy pensando en huir contigo, ¿me creerías?» Se acercó lentamente, como si temiera arruinar el momento con un gesto repentino. «Lo creería. Pero no sé si te dejarían ser feliz, Isadora. El mundo no es amable con las mujeres que eligen su corazón». Ella miró hacia otro lado, tragándose la amarga verdad. Y entonces llegó el beso. En una noche de tormenta, cuando se fue la luz y la casa dormía en silencio. Estaban en la sala, demasiado cerca. Él le puso una manta sobre los hombros y ella sonrió agradecida. El roce de sus manos era ligero, pero lleno de todo lo que nunca se habían dicho en voz alta. Y cuando sus labios se encontraron, fue como si el tiempo se hubiera detenido para dar permiso para ese momento. «Esto nos destruirá», susurró, apoyando su frente contra la de él. «O nos salvará», respondió. Pero la realidad era implacable. Isadora tenía una hija pequeña, un esposo que la apoyaba, una casa que exigía su presencia. Huir parecía imposible y seguir sufriendo. Así que se las arreglaban con lo poco que tenían, conversaciones secretas, toques rápidos, cartas sin destinatario. Fue entonces cuando escribió: «Si este amor es pecado, que Dios me castigue con él todos los días de mi vida. Porque con él, soy más yo misma que nunca». Cayo leyó todo esto con pesar, como quien ve una película cuya tragedia ya conoce. Vio en los ojos de Isadora, en sus palabras, dibujadas con precisión, a una mujer que luchaba por existir en un mundo que solo le permitía obedecer. Y vio en Vinicius a un hombre destrozado, pero completo cuando la tenía cerca. «Merecías haber experimentado este amor», dijo Cayo en voz baja, cerrando el diario por un momento. Pero el mundo no estaba preparado para ellos. Y pronto, todo empezaría a desmoronarse. Los días se convirtieron en pequeñas trampas para Isadora. La rutina, antes predecible, ahora era un juego silencioso entre el deseo y la culpa. Cada paso en la casa era medido con cautela, cada palabra delante de Lauro era filtrada, cada mirada a Vinicius era un intento desesperado de fingir que allí no había nada, cuando todo allí era amor. El cobertizo, antes usado solo por Vinicius para guardar sus pinturas y lienzos, se había convertido en su refugio. Fue allí, entre pinceles manchados, olor a disolvente y cortinas de luz vespertina, donde se permitieron ser quienes eran, aunque solo fuera por unos minutos. Y fue allí, en una tarde en que la ciudad dormía bajo el sofocante calor del verano, donde se hizo la primera promesa. «Si un día todo esto termina, si desaparezco, o si ya no me reconoces, prométeme que recordarás para qué estábamos aquí», preguntó Isadora, con los ojos húmedos, sentada sobre una manta en el suelo, con el cabello suelto y deshecho por el viento que entraba por las altas ventanas. Vinicius dejó de pintar, se secó las manos en el delantal y se arrodilló ante ella. «No te olvidaré aunque pierda la memoria. Estás en mis manos, en mi olor, en mis pinturas. Estás incluso en mis silencios». Ella le tocó la cara como si estuviera memorizando una textura y él le sostuvo la mano con lágrimas en los ojos. «¿Y tú, seguirás amándome si no tengo el coraje de estar contigo?», preguntó con voz frágil. «Lo haré. Aunque elijas otra vida. Aunque nunca me mires como ahora. Amarte es mi única certeza». En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos,
como si el cielo respondiera a la intensidad de lo que sentían. Y se abrazaron con la urgencia de quienes saben que el tiempo es su enemigo. Las noches siguientes fueron silenciosas, pero llenas de preocupaciones. Isadora regresaba a casa con su aroma en la piel, con sus susurros aún vivos en sus oídos. Durante la cena con Lauro y su hija, Clara, se encontraba vagando. Veía el rostro de Vinicius en el reflejo de la copa, oía su risa apagada en el sonido de la cuchara al golpear el plato. Y se sentía como una traidora por ello. Pero no podía detenerse. «Estás distante, Isa», comentó Lauro una noche, mientras ella lavaba los platos. Ella fingió una sonrisa. «Solo estoy cansada. Ha hecho mucho calor». Él asintió, pero no le creyó. Lauro no era tonto. Sabía que algo había cambiado. Empezó a salir del trabajo más temprano, observando más. Un día, llegó justo a tiempo para verla salir por la parte de atrás con un libro en las manos, el mismo que Vinicius le había prestado semanas antes. Isadora, en cambio, vivía en estado de alerta. Cada paso mal calculado era un riesgo. Cada sonrisa que se le escapaba en el momento menos oportuno podía ser un detonante. Aún así, regresó al almacén. Necesitaba esos momentos como el aire. Fue un sábado por la mañana cuando Vinicius tomó coraje. «Ven conmigo, Isa. Vámonos. No tiene que ser ahora. Pero en una semana. En un mes. Dame una señal. Dime que te vas». Ella permaneció en silencio, mirando por la ventana sucia del cobertizo las vías del tren que cortaban el horizonte. «¿Y mi hija? Llévatela. O déjamelo a mí, si es necesario. Yo me encargo. Los tres podemos tener una nueva vida». Ella se dio la vuelta sobresaltada. «Lo dices como si fuera fácil. No lo es. Pero es posible. ¿Qué sientes cuando estás conmigo, Isadora? ¿De verdad crees que eso pasa 2 veces en la vida?» Ella bajó la mirada. Las lágrimas fluyeron sin previo aviso. «Tengo miedo. Porque contigo soy real. Y no sé vivir siendo real todo el tiempo. Me entrenaron para mentir con elegancia». Vinicius la abrazó fuerte, como si pudiera protegerla incluso de ella misma. «Entonces déjame ser tu refugio. Aunque sea por un rato». Ese día, hicieron el amor por primera vez. Lento. Doloroso. Inolvidable. No había lujuria, solo entrega. Promesas susurradas, promesas que jamás se firmarían en un notario, pero que marcarían el alma para siempre. Ella me escribió esa misma noche, con los dedos todavía temblorosos. «Hoy, mi cuerpo no fue solo mío. Fue suyo. Y no me arrepiento. Si muero mañana, moriré sabiendo que realmente viví un día». Pero la vida real empezó a llamar a la puerta. La semana siguiente, Lauro encontró una bufanda de Vinicius en el cobertizo. La reconoció al instante, tenía sus iniciales bordadas a mano, un regalo de la propia Isadora años atrás, pero que él le había dado a su hermano. Su sospecha se convirtió en certeza. Lauro no gritó. No peleó. Era un hombre frío. Planeaba en silencio. Isadora sintió que el aire de la casa cambiaba. Clara, su hija, empezó a hacer preguntas extrañas. Vinicius, cada vez más inquieto, empezó a alejarse. Y un día, sin carta, sin avisar, desapareció. Esperó durante días. Fue al cobertizo. Llamó. Escribió. Lloró. Nada. Solo silencio. Y yo. Ella me escribió una última vez. Se ha ido. Y aquí estoy, viviendo una vida que ya no es mía. Y quizá nunca lo fue. Guarda esto para mí. Porque ya no tengo fuerzas. Y luego me escondió entre las tablas del suelo. Me dejó allí. Con todas las verdades. Con todos los suspiros. Cayo cerró el diario con fuerza, como si le doliera físicamente. Lloró. Fuiste tan valiente, abuela. Y tan sola. Y allí, entre lágrimas, se prometió a sí mismo, esta historia ya no viviría en la oscuridad. El aroma del café recién hecho, el sonido de los cubiertos al golpear los platos, el sonido de un cuchillo cortando el pan, todo era familiar en aquella casa, pero nada era más real. Desde que Vinicius desapareció sin dejar rastro, Isadora se movía como un fantasma bien vestido.
Los domingos, que antes estaban llenos de risas y conversaciones pausadas, se convirtieron en ceremonias silenciosas, donde cada gesto se ensayaba y cada palabra cargaba con el peso de un secreto mal guardado. Clara, que ya tenía 7 años, se sentó junto a su madre y dibujó pequeñas flores invisibles en el mantel con el dedo. Lauro leía el periódico como si quisiera esconderse detrás de él. Isadora sirvió el almuerzo con la misma delicadeza de siempre, pero su alma estaba en otra parte. «El pollo está buenísimo, Isadora», dijo, sin apartar la vista de su cuaderno de economía. «Gracias, Lauro», respondió ella forzando una sonrisa, mientras su mente rememoraba la última vez que los ojos de Vinicius se cruzaron con los de ella. Era como vivir en dos mundos. En el mundo exterior, era la esposa ejemplar, la madre devota, la mujer que conocía el lugar que le habían impuesto. En el mundo interior, era una mujer rota, que se acostó con el recuerdo de un beso y despertó con la culpa clavada en el pecho. Caio leyó estas páginas con pesar. Isadora describió con precisión los detalles de una vida cotidiana que, para cualquier otra persona, parecería perfecta, pero para ella, era una prisión de barniz. Hoy le sonreí a mi vecina. Dijo que me encontraba radiante. Quise reír. Porque lo que llevo dentro es cansancio. Y añoranza. En uno de los pasajes más duros, escribió: «Mi hija me sonrió hoy. Dijo que cuando crezca quiere ser como su mamá». Y le devolví la sonrisa. Pero por dentro, le pedí a Dios que no lo hiciera. Caio cerró el diario un momento, conteniendo las lágrimas. No podía dejar de pensar en la fuerza que le había costado sonreír tanto, mentir tanto, soportar tanto. Aquella mujer que lo crió con dulzura ocultaba un océano entero tras su mirada serena. Decidió visitar Lourdes de nuevo. Necesitaba comprender mejor. ¿Cambió ella después de que él desapareció?, preguntó, sentado a la mesa de la cocina, mientras Lourdes revolvía el té con una cuchara de plata. Sí. Se volvió más callada. Más cuidadosa con todo. Como si temiera romperlo. Incluso cambió la forma de doblar la ropa. Empezó a medir cada paso. Caio. ¿Sabías que siguió escribiendo en su diario durante un tiempo? Lourdes asintió. Lo sabía. Pero nunca lo leí. Solo me lo enseñó una vez. Dijo que si moría, lo quemaría. Se lo prometí. Pero no tuve el valor. Nunca lo encontré. Caio sonrió de lado. Menos mal. Necesitaba que la escucharan. De camino a casa, las palabras de Isadora resonaron en su mente. La gente dice que hay que luchar por lo que se ama. Pero no te dicen qué hacer cuando el amor se convierte en un recuerdo. Abrió el diario esa noche y continuó leyendo. Había un pasaje que lo hizo detenerse durante largos minutos. Lauro nunca me lo preguntó. Creo que lo sabía. Pero eligió el silencio. Y a cambio, me ofreció estabilidad. Nuestra casa estaba limpia, nuestra hija alimentada, nuestra ropa planchada. Y el vacío entre nosotros, bueno, fue creciendo poco a poco. Tan lentamente que nadie lo notó. El dolor de la renuncia estaba en cada verso. Pero lo que más le dolió a Caio fue darse cuenta de que la mujer que lo mecía de niño, que hacía pan de queso con cariño, que le enseñó a ver la poesía en las cosas sencillas, se había sentido invisible toda su vida. El domingo siguiente, Caio regresó a la misma mesa donde Isadora servía el almuerzo en silencio. Ahora, solo él quedaba allí. La casa estaba polvorienta, pero aún así preparó el almuerzo. Puso el plato en su lugar, su taza favorita al lado, y comió en silencio. Igual que ella. Y luego, en voz baja, leyó en voz alta uno de los pasajes. Me he vuelto experta en sonreír. Sonreír en el supermercado. Sonreírle al sacerdote. Sonreírle a la familia de mi esposo. Cada sonrisa es un clavo en la corona de mi verdadero yo. Y lloró. Recordó cómo se reía de todos. Lo serena que parecía incluso en los momentos difíciles. Y lo comprendió. Todo era un ensayo. Toda una actuación. Porque dentro, ella seguía en el cobertizo, entre pinceles y promesas. Volvió a escribir en su cuaderno. Hoy comí en el lugar donde ella mentía todos los domingos. Pero no con rabia. Con amor. Porque ahora lo entiendo. Su mentira era una forma de protegernos a todos. Incluyéndome a mí.
Esa noche, antes de irse a dormir, miró el diario que estaba sobre la mesa y susurró: Abuela, si te hubiera conocido antes en estas páginas, te habría abrazado más a menudo. Te habría hecho preguntas. Te habría visto de verdad. Y yo, el diario, lo entendí en ese instante, eso era lo que ella quería. Que alguien lo viera. Que alguien lo supiera. Que alguien rompiera el silencio. Y ahora, eso era precisamente lo que estaba haciendo. Fue en una página escondida entre otras dos donde Caio encontró la revelación. No tenía fecha. Solo un título simple, escrito en letras más pequeñas, como si quisiera ocultarse a sí misma lo que iba a confesar allí: el hijo que no pude tener. Respiró hondo, como si necesitara preparar su cuerpo para lo que se avecinaba. Y leyó en voz baja, con un tono casi reverente: Hoy me desperté con un revoltijo en el estómago, como en los primeros días del amor. Pero esta vez no fue pasión. Fue un retraso. 4 semanas. Luego 6. Hice cuentas, y lloré en el baño con las manos en la cara, asustada de lo que esto significaba. Estaba embarazada. Y el padre no era Lauro. Caio se tapó la boca con la mano. Su corazón latía con fuerza, como si una oleada de verdad hubiera invadido la habitación donde se encontraba. Un embarazo. Un hijo. Un secreto que lo cambió todo. Abuela, ¿por qué nunca le contaste esto a nadie? Susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Volvió a leer. La letra era más temblorosa, la tinta más espesa. Era como si Isadora llorara mientras escribía. Pensé en escaparme. Pensé en contarle todo a Vinicius. Pero ya se había ido. Y no sabía dónde encontrarlo. Pensé en contárselo a Lauro, en decirle que era suyo, en seguir adelante, pero no pude. Mi cuerpo sabía que no era cierto. Y no podía cargar con esa mentira. Describió las semanas siguientes con brutal cuidado. Las náuseas disimuladas, la ropa más holgada, las miradas de sospecha de su vecina, la angustia de esperar el momento oportuno, que nunca llegó. Clara empezó a notar que dormía más. Que lloraba sola en la cocina. Un día me preguntó: «Mami, ¿te vas a morir?». Sonreí. Le dije que no. Pero por dentro, sentía que una parte de mí ya se había ido. Caio se levantó del sofá. Necesitaba caminar. Le dolía el cuerpo como si él mismo hubiera experimentado esa angustia. Tomó el celular y volvió a llamar a Lourdes. «Tía, necesito preguntarte algo muy serio». «Caio, ¿estás bien?». «Abuela, ¿se quedó embarazada de Vinicius?». Hubo un largo silencio al otro lado. El tipo de silencio que no niega. Solo prepara. «Sí». «Dios mío, ¿y qué pasó con el bebé?». «Ella perdió». Caio se sentó, sintiendo un enorme peso sobre sus hombros. «¿Cómo?». «No conozco los detalles. Me lo contó después. Dijo que una noche sangró tanto que creyó morir. Pero no se lo contó a nadie. Lloró en silencio. Enterró el secreto en lo más profundo de su pecho». «¿Y nadie sospechó nunca?». «No. Se le daba bien ocultarlo. Era lo que mejor sabía hacer». Caio colgó con el corazón hecho pedazos. Volvió al diario y siguió leyendo. Era una niña. Lo presentí. Un instinto, una certeza. Soñé con ella una noche, tenía los ojos como los de Vinicius. Me llamó suavemente: «Mami, mami», y luego desapareció en un campo de girasoles. No pudo contener las lágrimas. Cada frase parecía traspasarle el alma. Quería morir. Porque perder un hijo es diferente a perder a un ser querido. Podemos recordar el amor con cariño. Pero un hijo que nunca vino al mundo, lo llevamos como una ausencia viviente. Como un nombre que nunca se pronunció en voz alta. Caio se sentó en el suelo de la sala, con el diario en el regazo. Miró la estantería donde estaban las viejas fotos familiares. Vio la imagen de Isadora sonriendo en una Navidad cualquiera, con Clara aún siendo una niña. Pensó en cómo sonreía a pesar de llevar tanto dentro. Escribió en su propio cuaderno: «Hoy descubrí que mi abuela fue madre 2 veces. Pero solo crió a una hija. La otra se la guardó dentro como una promesa incumplida. Y yo, soy la heredera de ese silencio».
Más tarde, Isadora escribió sobre el día en que decidió borrar todo recuerdo de su embarazo. Escondió su ropa, quemó sus notas y tiró el brazalete de ámbar que había comprado en secreto para el niño. Entierro mi vientre con la misma frialdad con la que sirvo el desayuno. Porque aprendí a sobrevivir así, callando. Silenciando lo que grita. Tragándome lo que nadie quiere oír. Cayo se quedó mirando esa página durante horas. Quería abrazarla. Quería decirle que todo estaba bien. Que era fuerte, pero que no necesitaba serlo tanto. Que merecía llorar en brazos de alguien. Pero no lo hizo. Y ahora, solo quedaba él, yo y el diario. Esa noche, hizo algo simbólico. Arrancó una flor, caminó hasta el jardín trasero y cavó un pequeño hoyo. Enterró la flor allí, con delicadeza, como si le pusiera nombre a alguien que nunca ha sido nombrado. Esta es la tumba simbólica de la hija que nunca pudiste criar, abuela. Ahora tiene un lugar. Y un nombre, Aurora. Porque dijiste que apareció en un campo de girasoles. Y eso es Aurora, la luz que llega tras la noche más oscura. Y en ese gesto, algo dentro de él también fue sanado. Porque ahora, el secreto ya no era una carga oculta. Era una verdad con espacio. Con nombre. Con amor. Las últimas páginas del diario tenían una atmósfera distinta. La letra de Isadora parecía más lenta, más espaciada, como si cada letra estuviera escrita con arrepentimiento, con una delicadeza que requería cuidado incluso para existir en el papel. Era como si supiera que, al llegar al final de ese cuaderno, cerraría no solo un ciclo, sino una parte de sí misma que jamás regresaría. Cayo pasó la penúltima página con manos temblorosas. Ya no sabía qué esperar. Tras la revelación del embarazo y la pérdida, cualquier verdad parecía posible. Pero lo que encontró allí no era una historia, era un gesto. Un símbolo. Un misterio. En la última página, solo había una línea. Solo una. En la parte superior, un nombre escrito con bolígrafo azul, en letras grandes y casi inciertas. Y justo debajo, el mismo nombre tachado con fuerza, tantas veces que el papel se rasgó un poco. ¿El nombre? Enrique. Cayo se quedó congelado. ¿Henry? ¿Mi padre? Sí. El mismo nombre. Y escrito por ella. Isadora. Su abuela. Guardó silencio durante largos minutos, intentando comprender. ¿Por qué Isadora escribiría el nombre de su propio hijo en la última página de un diario donde le confesaba un amor prohibido, un embarazo oculto y un dolor tan profundo? ¿Y por qué? ¿Por qué tacharlo con tanta fuerza? Tomó su teléfono celular y llamó una vez más a Lourdes. Tía, ¿sabías que el nombre de mi padre está tachado en el diario? ¿Cómo se llama Henry? Sí. Silencio. ¿Se rascó? Sí. Y con mucha fuerza. Casi rompió la página. Lourdes suspiró al otro lado de la línea, como si hubiera estado aferrándose a una verdad durante mucho tiempo. Cayo, hay algo que quizás necesites saber. ¿Qué? Durante mucho tiempo, tuve una duda. Una duda que Isadora nunca confirmó. Ni siquiera para mí. Pero que llevé en silencio. ¿Qué duda, Lourdes? Si Enrique era realmente el hijo de Lauro. El mundo parecía girar lentamente. Cayo se quedó sin palabras. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como un tambor de guerra. Volvió a mirar el nombre tachado. Ahora tenía sentido. Totalmente sentido. ¿Me estás diciendo que mi padre podría haber sido hijo de Vinicius? Sí. Nunca estuvimos seguros. Pero las horas, las fechas, coinciden. Isadora nunca lo admitió. Pero esa mirada que tenía cuando hablaba de Enrique era diferente. Más protectora. Más dolorosa. Como alguien que alberga algo más grande que el amor mismo. Cayo estaba sentado en el suelo de la sala, de espaldas al sofá. Miraba la hoja con el nombre tachado como si estuviera frente a una sentencia. Enrique. Su padre. Un hombre tan reservado, tan duro, tan cerrado. Que creció creyendo que era el fruto de un matrimonio común, de una relación tradicional. Cuando, en realidad, podría haber sido el resultado de una historia de amor sofocada. Prohibido. Hermoso. Trágico. Regresó a su diario, buscando más pistas.
Pero no había ninguna. Era la última página. El resto del cuaderno estaba en blanco. Como si Isadora hubiera decidido que algunas verdades no debían escribirse, solo sentirse. O llevarse consigo hasta el final. Caio tomó su propio cuaderno y comenzó a escribir con mano temblorosa. Hoy miré el nombre de mi padre como nunca antes. No como el hombre austero que me crió, sino como el niño que quizás nació del amor más imposible que mi abuela haya experimentado. Y me di cuenta de que llevaba en su cuerpo el anhelo de un hombre que nunca había conocido. Quizás por eso era tan cerrado. Quizás por eso me amaba con tanta reserva. Recordó una noche de niño, cuando lloró porque tenía miedo de dormir solo. Su padre entró en la habitación, se sentó a los pies de la cama, pero no lo abrazó. Simplemente dijo: el miedo pasa, Caio. Sobrevivimos. Siempre sobrevivimos. En aquel momento, Caio pensó que era frío. Pero ahora lo entendía. Era un padre que nunca supo ser plenamente hijo. Quizás porque nunca sintió que pertenecía al hogar donde creció. Esa mañana, Caio soñó con Isadora. Estaba sentada en un campo de girasoles, con un vestido azul claro. Sostenía una fotografía, pero él no podía ver quién aparecía en ella. Ella lo miró y sonrió con silenciosa ternura, como si lo supiera todo, y dijo: ahora lo sabes. Y puedo descansar. Al despertar, sintió una paz extraña. Dolorosa, sí. Pero apacible. Como si, al comprender la historia, finalmente se hubiera liberado de ella. Más tarde, volvió a la última página del diario. Tocó el nombre tachado con los dedos. La textura de la ira. Del miedo. Del arrepentimiento. Y del amor. Porque solo quien siente demasiado rascaría así. Decidió no intentar arreglar la página. No la pegó ni la reescribió. Dejó el nombre como estaba, roto, imperfecto, humano. Y escribió en su propio cuaderno: te tachó, papá. Pero no porque te odiara. Quizás porque tenía miedo de perderte. Quizás porque no se dio cuenta de que estabas hecho de un amor que nadie podía ver. Pero ahora lo veo. Lo sé. Y te perdono. Y a ella, también. Y esa noche durmió con el diario sobre el pecho, como quien abraza el pasado para dejar respirar al presente. Caio pasó los siguientes días sin saber qué hacer. La verdad le pesaba en el pecho como un ancla. El diario ahora dormía junto a su cama, como un cuerpo cálido y vivo, respirando recuerdos. Lo releyó por fragmentos, buscando algo que pudiera aliviar el peso de la revelación, pero solo encontró más dolor, más silencio, más ausencia. Hasta que decidió que ya no podía soportarlo más. Fue una tarde nublada de domingo cuando invitó a su madre, Marina, nuera de Isadora, y a su tía Clara, hermana de su padre, a tomar un café en la vieja casa. Clara aún no sabía nada. Marina solo sospechaba. La mesa estaba puesta, el aroma a pastel de maíz impregnaba el aire, igual que en la época de Isadora. Todo parecía normal. Pero lo que Caio llevaba en brazos cambiaría para siempre la imagen que esa familia tenía de sí misma. Respiró profundamente y los miró a ambos. Necesito hablarte sobre el diario de la abuela. Los ojos de Marina se abrieron de par en par. Clara sonrió inocentemente. ¿El diario de la abuela Isa? ¡Qué bonito, Caio! ¿Qué tipo de cosas escribió? Caio dudó. Abrió el cuaderno con cuidado, como si cada página fuera una herida a punto de sangrar de nuevo. Lo escribió todo. Absolutamente todo. Incluso cosas que nadie sabía. ¿Cómo qué? Preguntó Clara curiosa. Él la miró fijamente. Luego a Marina. Como si tuviera un gran amor en su vida. No fue Lauro. El silencio se extendió como tinta negra en un vaso de leche. Marina bajó la mirada. Clara rió nerviosamente. ¿Qué quieres decir, Caio? Mamá quería a papá. Sí. Quizás sí. Pero el amor de su vida era Vinicius. El hermano menor de su padre. Tuvo una aventura con él, Clara. Durante años. Y se quedó embarazada de él. Clara se puso pálida. ¿Embarazada? Sí. Perdió al bebé. Y luego, Vinicius desapareció. Nunca lo volvió a ver. Marina cerró los ojos,
como si escuchara una historia que ya sospechaba. Una lágrima le rodó por la cara. Yo siempre supe que había algo en ella. Algo que me dolía. Pero sonreía tanto, Cayo. Dios mío, sonreía tanto para disimularlo todo. Cayo tragó saliva con fuerza. ¿Hay más? ¿Más? Clara apenas podía hablar. Ella escribió el nombre de mi padre, el de Enrique. En la última página. Y lo tachó. Lo tachó con rabia. Con dolor. Con miedo. Quizás, porque mi padre no era hijo de Lauro. Quizás, era hijo de Vinicius. Clara se levantó de repente. Cayo, para. Esto es una locura. Estás jugando con cosas que ya deberían estar enterradas. Clara, solo intento entender. Intento darle voz. Ella lo escribió. Lo dejó para que alguien lo encontrara. Y fui yo. Mi padre era el orgullo de nuestra familia. ¿Quieres decir que era fruto del adulterio? ¿Qué mamá nos engañó toda la vida? No engañó. Sobrevivió. Amó a alguien y le impidieron vivir ese amor. Tuvo que mentir para conservar su hogar, su familia, su apariencia. Pero dentro de ella, Clara, había otra mujer. Una que gritaba en el papel, porque no podía hablar en voz alta. Clara estaba llorando. Marina intentó consolarla, pero también estaba visiblemente conmocionada. ¿Y qué quieres hacer con todo esto, Cayo? Preguntó Marina entre lágrimas. Nada. No quiero destruir a nadie. Solo, necesitaba compartir. Mereces saber quién era ella en realidad. Porque no era solo esa dulce señora que hacía pan de queso. Era una mujer. Estaba enamorada. El tiempo la traicionó. La vida la olvidó. Clara volvió a sentarse. Más tranquila. Tenía los ojos rojos. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Es que nunca supe quién era realmente. Viví a su lado. Dormí en su regazo durante años. Y aún así, no lo sabía. Solo veía lo que ella me dejaba ver. Cayo asintió. Creo que por eso escribió. Porque necesitaba ser escuchada. Aunque fuera después de su muerte. Hubo un largo silencio. Solo el sonido del reloj de la pared llenaba el aire. Entonces Marina habló, mirándose las manos. Quizás, debamos agradecerte. Y a ella también. Porque ahora, podemos recordar a Isadora completa. No solo la parte que sonrió. Sino también la parte que lloró. Cayo se levantó, se acercó a uno de los estantes y cogió la fotografía de Isadora de joven. La colocó sobre la mesa, entre ellos. Esta, era la mujer que amaba lo imposible. Que guardaba secretos para protegernos a todos. Que perdió un hijo. Que quizás crió a otro sin poder decir la verdad. Y que, aún así, fue la luz de nuestras vidas. Ahora, puede descansar. Y aquel domingo, en aquella mesa que tantas veces había sido escenario de mentiras servidas en el almuerzo, por fin se sirvió la verdad. Con dolor, sí. Con lágrimas, sí. Pero también con el comienzo de una nueva comprensión. Cayo volvió a escribir por la noche. Hoy, la verdad rompió el silencio. Y aunque dolió, nos liberó. Mi abuela fue escuchada. Y nuestra familia, quizás por primera vez, se vio de verdad. Y yo, el diario, sentí que mi misión estaba cerca de terminar. El tiempo pasó, como siempre. Pero en casa de Isadora, algo había cambiado para siempre. El ático, antes lleno de silencio y polvo, ahora era un santuario. Cayo organizó las cajas, limpió los muebles viejos, colgó las fotografías que había encontrado por el camino, y en el centro de todo, colocó una mesita con una silla, y sobre ella, yo. El diario. Abierto por la primera página, con una flor seca entre las páginas. Se habían dicho las verdades. Se había compartido el dolor. Y ahora, solo quedaba lo que siempre viene después de una tormenta, el silencio que cura. Clara regresó a casa unas semanas después. Tenía un cansancio diferente en la mirada, ya no era el de la negación, sino el de alguien que estaba aprendiendo a perdonar. Estaba enfadada, Cayo. Muy enfadada. Conmigo misma, con ella, con todos. Pero entonces, soñé con ella. Y me dijo, hice lo que pude, hija. Y entonces lo entendí.
Cayo sonrió, tocando suavemente el hombro de su tía. Hizo lo mejor que pudo, Clara. Y mira lo que construyó, míranos. Somos el fruto de su valentía. Aunque fuera en silencio. ¿Crees que mi padre era hijo de Vinicius? Creo que era el hijo de su amor. Y eso, para mí, es suficiente. Clara se rió entre lágrimas. Mi hermano era muy diferente. Quizás por eso. Quizás llevaba algo en el pecho que ni siquiera sabía que existía. Ahora, puedo amarlo aún más. Porque venía de un lugar hermoso, aunque estuviera prohibido. La semana siguiente, Cayo organizó una pequeña reunión en el jardín de la casa. Invitó a algunos familiares cercanos, viejos vecinos y a Lourdes, que ahora parecía más ligera. Extendió fotos de Isadora, flores silvestres y dejó un banco vacío junto a su retrato más grande, como si invitara a la gente a quedarse. A última hora de la tarde, se levantó con el diario en las manos y dijo en voz alta: Esta casa ha escuchado muchos silencios. Silencios que protegieron, pero también sofocaron. Hoy quiero agradecer a la mujer que escribió estas páginas. Que nos amó con tanto fervor, que soportó el dolor sola para que pudiéramos sonreír. Que fue fuerte, pero que también tuvo miedo. Que amó y perdió. Y que aún continuó. Todos permanecieron en silencio, escuchando como si escucharan su propia alma. Mi abuela, Isadora, era mucho más de lo que pensábamos. Y ahora, nosotros también somos más. Porque conocer la verdad nos da la oportunidad de empezar de cero. Lourdes, conmovida, se acercó a Cayo y tomó el diario con manos temblorosas. Me pidió que quemara esto. Pero yo, esperé. Y hoy sé que hice lo correcto. Porque algunas historias no deben borrarse. Deben transmitirse. Marina, con los ojos húmedos, sostenía la mano de su pequeña nieta, que nunca había conocido a Isadora, pero escuchaba todo con la atención de quien comprende con el corazón. Ella era mi madre de corazón, dijo Marina. Y ahora, es el alma de nuestra familia. Cayo finalizó el encuentro con una frase que resonaba en su mente desde el inicio de aquel viaje. El amor puede estar prohibido, oculto, desgarrado en una página, pero cuando es verdadero, encuentra la manera de florecer. Aunque pasen décadas. Por la noche, solo en la habitación, me miró por última vez. Pasó los dedos por la desgastada capa azul, como despidiéndose. Y escribió: No eres solo un diario. Fuiste el puente entre el dolor y el perdón. Entre el silencio y la voz. Eras lo que mi abuela necesitaba para seguir adelante. Y ahora, me toca a mí seguir adelante por ella. Me cerró con cuidado. Me envolvió en un pañuelo blanco y me devolvió a la vieja caja, pero esta vez con respeto. Con cariño. Con amor. Antes de apagar la luz, se miró al espejo y vio algo nuevo en sí mismo: paz. Y yo, el diario olvidado en el ático, por fin pude descansar. Porque ahora, todo estaba dicho. Todo se sentía. Todo se perdonaba.